Buenos días, ¿cómo están? Un placer, good morning, dice por ahí. Un placer poder verles, me encanta pues poder ver cómo el Señor los mantiene fiel aquí en la iglesia. Cuando escucho esas voces de los niños por ahí, también me da mucho gusto. Los padres se sienten incómodos a veces, pero no hay mejor cosa que escuchar que una nueva generación está creciendo, escuchando, viendo a sus padres y aprendiendo la palabra de Dios. Una de las cosas que se le dijo ahí al pueblo de Israel era que ellos tenían que repetir a la próxima generación las cosas y apuntarlas en los postes de las casas, apuntarlas en las puertas, repetirlas cada vez que pudieran. Así que es un gozo poder ver cómo una nueva generación escucha la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, estudiar los versículos del 12 en adelante. Y justamente este pasaje habla de la importancia de la repetición. Para aprender se requiere el hábito de repetir algo continuamente. Yo recuerdo en el año 2015, fuimos a lo que nosotros llamábamos una experiencia transcultural. Nos íbamos a sumergir en la cultura de la India y teníamos como objetivo aprender un poco de bengalí. Y la manera en que nos enseñaban era que ponían muchas cosas sobre una mesa, diferentes objetos, frutas y diferentes cosas. Y ellos ponían la mano sobre las diferentes cosas y decían esas cosas como se decía en su lenguaje natal. Pero nosotros no podíamos repetir lo que ellos decían, teníamos que escuchar 300 veces antes de poder decir por primera vez la palabra en ese idioma. De tal manera que cuando nosotros pronunciáramos por primera vez la palabra, iba a ser en el idioma natal. Bueno, qué difícil, ¿no? Ustedes se darán cuenta cuando yo hablo inglés que yo no apliqué esa técnica en ese idioma porque el acento está lejos de lo que sonaría naturalmente, ¿verdad? Pero vemos nosotros la importancia de la repetición. Y el apóstol Pedro comienza hoy este pasaje diciendo: yo siempre estaré listo para recordarles a ustedes estas cosas, aunque ya las hayan escuchado muchas veces. Así que vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar y ver qué es lo que el Señor tiene que enseñarnos en esta tarde. Así que 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 18, dice lo siguiente: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordarles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia y en todo tiempo, después de mi partida, ustedes pueden recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Así que, hermanos, una de las cosas más bonitas de poder que nosotros experimentamos cuando vamos a un viaje misionero es que ahí, cuando usted va a un viaje misionero, se desayuna, se almuerza y se cena el Evangelio. Todo gira en cuanto a compartir las buenas nuevas. Entonces uno está ahí por, digamos, 7 a 14 días y comparte el Evangelio día y noche. Se prepara para el siguiente día para volverlo a compartir y es una emoción. Pero después llegamos del viaje misionero y llegamos a nuestras casas y esa emoción
se va apagando poco a poco, ¿no? Y quizás compartimos el Evangelio los primeros días, pero ya después se nos baja la emoción. Por eso la importancia de hacer viajes misioneros, porque volvemos a encender esa llama cuando nosotros nos preparamos para ir a un viaje misionero. Pedro está aquí 30 años después de que Jesús se le apareció y que confirmó su ministerio diciéndole: apacenta mis ovejas. 30 años después Pedro está escribiendo esta carta. Y la palabra apacentar, hermanos, significa literalmente mantener firme algo. De tal manera que lo que a Pedro se le había dicho es: mantén firme a los hermanos que tú tienes en la fe. Estos hermanos, dice Pedro, han sido confirmados y se han mantenido firmes, pero aún así él va a repetirles, dice, estas palabras. Entonces, la tarea de Pedro, queridos hermanos, es básicamente mantener firme a sus hermanos en la fe. Y él tiene como mentalidad no solamente mantener firme a las personas que estaban escuchando en estos momentos, sino que más adelante vamos a ver que Pedro dice: después de que yo muera, también yo quiero que los hermanos permanezcan firmes y que recuerden estas cosas. Así que aún después de mi partida, dice Pedro, yo quiero que ustedes recuerden todas estas cosas, que estén presentes en ustedes. Entonces, dos cosas tiene Pedro en mente cuando él escribe este pasaje. Número uno, mantener firme a sus hermanos en el tiempo presente. Y número dos, mantener firmes a sus hermanos en el tiempo futuro. ¿Alguna vez usted se ha visualizado como una persona que es responsable de mantener firme la fe de otros hermanos? Quizás nunca lo ha pensado, pero nosotros somos responsables de mantener la vitalidad del cuerpo de Cristo. Y nos recordamos entre nosotros mismos, nos animamos entre nosotros mismos en la fe, nos preguntamos cómo nos está yendo en la fe. Y esa era la tarea de Pedro. Entonces Pedro decía: mi tarea, lo que Cristo me dijo aquella vez, apaciente a mis ovejas, es algo que yo debo hacer cada día de mi vida. Y debe ser también para cada cristiano. Así que el pasaje de hoy, hermanos, empieza con un por tanto. Cuando nosotros vemos un por tanto ahí, es una conexión que se está haciendo con lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, Pedro ha dicho ciertas cosas anteriormente y ahora dice el por tanto. ¿Y de qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál es esa conexión que ese por tanto nos está dando? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que comprender la salvación que Dios nos ha dado, de trabajar esa salvación que Dios nos ha dado. Y recuerdan, decía: añadan a su fe virtud, ¿verdad? Y decíamos: a su virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, compañerismo y amor. Y luego dice: por tanto. Entonces, ahora, por tanto, dice Pedro, recuerden todas estas cosas. Yo les voy a recordar cada día que añadan a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y todas esas cosas yo les voy a recordar. Algunos de ustedes llevan 5 años de asistir a esta iglesia, algunos llevan casi 10, algunos llevan menos de un año, y pues se han dado cuenta de que nosotros domingo tras domingo repetimos el mismo mensaje, diferentes pasajes de la Biblia, pero centrados en un mismo mensaje que nosotros llamamos el Evangelio. Y cuando nosotros vemos esto, consideramos de que es necesario estimularnos y recordarnos a nosotros algunas cosas, las cosas que la Escritura nos dice, porque somos olvidadizos como seres humanos. Así que es necesario, dice Pedro en el versículo 3, estimularnos. O es necesario para mí estimularles a ustedes y recordarles estas cosas. He de admitir que en muchas ocasiones me he preguntado, ¿no se aburrirá la gente de escuchar el mismo mensaje domingo tras domingo? Yo espero que no. Yo espero que usted domingo tras domingo pueda escuchar el Evangelio y pueda ser animado con las palabras del Evangelio.
el predicador Matt Mason, al principio se me era bastante difícil poder agarrar el hilo de las cosas que él enseñaba y yo no estaba acostumbrado a su predicación, y pasó el tiempo y ahora cada domingo yo pongo el sermón de las 9 de la mañana online y escucho lo que el pastor tiene que decir. Y para mí el escuchar al pastor Matt es una gran bendición. Y cada domingo él predica el evangelio y nunca me aburre. Yo creo que para un cristiano el mensaje de las buenas nuevas es algo que lo satisface cada vez que lo escucha. Y lo renueva a uno cada vez que lo escucha. Así que yo espero que usted pueda tener esa misma actitud cuando usted escucha las buenas nuevas del evangelio. Pedro dice, mientras esté en este cuerpo, yo voy a recordarles a ustedes estas cosas. Cuando Pedro dice, mientras esté en este cuerpo, esa palabra cuerpo significa literalmente en el idioma original tienda. Mientras yo esté en esta tienda, dice Pedro, yo voy a recordarles a ustedes estas cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, los israelitas vivieron mucho tiempo como seminómadas en el desierto. Así que ellos tenían en su mente claro lo que significaba mover su tienda. O sea que ellos guardaban ahí su tienda, la ponían en su maleta, caminaban hacia otro lugar y luego abrían su tienda y armaban ahora su casa nuevamente. Pero en su mentalidad iba a llegar un día donde ellos no tendrían que armar y desarmar esa tienda porque tendrían un lugar permanente. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, yo ahora estoy viviendo una vida temporal aquí. Y mientras yo tenga esta vida temporal aquí en la tierra, yo les voy a recordar a ustedes, hermanos, todas estas cosas. Entonces, lo que ha pasado es que Pedro ha vivido 30 años desde que Jesús le dijo, apacenta mis ovejas. Y cada día que Pedro se levantaba, yo creo que Pedro vivía como que él iba a vivir su último día. Yo creo eso porque escuche la profecía que Cristo Jesús le hizo 30 años antes de que él escribiera esta carta. Ahí en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19 dice, en verdad te digo, Jesús hablando a Pedro, que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Así que te llevarán a donde tú no quieras y extenderás las manos, significaba la manera en que Pedro iba a morir. Que Pedro, según la tradición cristiana, murió crucificado y él no quería morir como murió Cristo Jesús crucificado boca arriba, sino que él dijo, no soy digno, crucifíqueme boca abajo. Yo no sé cómo funcionó eso, pero dice que él murió crucificado. Ahora, Cristo Jesús le dijo, un día tú vas a morir crucificado. Imagínese Pedro levantándose cada día y haciéndose la pregunta, ¿será hoy el día que Jesús profetizó para mí que hoy iba a morir yo? Esa era la pregunta que Pedro se preguntaba cada día. Y en el 65 después de Cristo, Pedro escribe esta carta y él no ha muerto todavía. Pero él sabe de que va a llegar ese día. Y él sabe de que él no va a morir por viejo. Él ya tiene como 70 años, pero él sabe de que él va a morir de la manera que Cristo Jesús le dijo que iba a morir. Entonces, ahí por el año 65, el emperador Nerón quería hacer un palacio para él solo y quería hacer su nombre grande, y él necesitaba espacio en la ciudad para poder hacer su palacio. Se dice de que quizás fue Nerón quien hizo un incendio en la ciudad de Roma para poder tener un espacio para construir su palacio. Las cosas se salieron de control y el incendio quemó más de lo que Nerón tenía planeado. Y lo que pasó fue de que después de que se quemaron tantas cosas ahí en esa ciudad, había que echarle la culpa a alguien. Entonces quienes pagaron los platos rotos fueron los cristianos.
se le echó la culpa a los cristianos y se comenzó una de las persecuciones más terribles que la iglesia ha tenido a través de la historia a manos de Nerón. ¿Por qué? Porque se decía que fueron los cristianos quienes habían incendiado la ciudad de Roma. Entonces, así fue como atraparon a Pedro y Pedro murió crucificado por llamarse un cristiano. Pero fue 30 años después de que Jesús le había profetizado la manera en que él iba a morir. Entonces Pedro se levantaba cada día preguntándose, ¿será hoy el día que yo voy a morir? Y la otra pregunta que se hacía es, si hoy es el día en que yo voy a morir, ¿cuál es el sentido o qué es lo que yo debo hacer con mi vida? Y Pedro dice en su carta, no me voy a cansar mientras esté en este cuerpo de recordarles a ustedes estas cosas que son importantes. Entonces, él decía, probablemente hoy yo voy a morir. La pregunta entonces que nos concierne ¿es la vida de Pedro un reflejo de cómo se debería vivir la vida cristiana? ¿De cómo nosotros deberíamos vivir la vida cristiana? Yo creo que sí. Preguntándonos cada día, hermanos, si hoy sería el último día que nosotros vamos a vivir, ¿qué es lo que debo hacer yo con mi vida? Y la respuesta es incentivar a la iglesia, incentivar a otros hermanos, incentivarme a mí mismo. Habrán veces que usted podrá animarse a usted mismo en la fe. Habrán veces donde usted no tendrá nada de ánimo y necesitará a la iglesia para que pueda darle el ánimo que usted necesita para seguir en la vida cristiana. Por eso estamos hoy aquí. Entonces, Dios, hermanos, le ha dado una cantidad de días exactos a usted. Exactos. ¿Sabe que usted puede tirarse hoy debajo de un camión? Si usted quiere. Y si no es el día que Dios quiere que usted muera, ese no va a ser la manera que usted va a morir. Así que recordemos de que el Señor nos ha dado exactamente una cantidad de días que Él quiere que en todos esos días nosotros añadamos a nuestra vida virtud, conocimiento, paciencia y que sigamos avanzando en la vida cristiana. Esa es nuestra misión y Dios un día nos pedirá cuentas de lo que nosotros hicimos en esta vida terrenal. Mire, no tuvimos a Cristo Jesús que nos profetizó tal como le profetizó a Pedro de que un día Él iba a morir de esa manera. Pero sabemos de que un día nuestra vida va a terminar. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahí está la profecía para todos nosotros. Así que, tal como Pedro, deberíamos nosotros preguntarnos cuando nos levantamos en la mañana, ¿será hoy el día que el Señor me va a llevar a su presencia? Y la otra pregunta es, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida para glorificarle? Entonces, lo que sí tenemos seguros, hermanos, es la muerte. Seguro también tenemos el juicio, cuando el Señor o va a mandarnos a nosotros al castigo eterno o nos va a dar las coronas que Él ha prometido darnos. Entonces, la mentalidad debe ser la misma mentalidad de Pedro. Será hoy el último día de mi vida. Y mire cómo vivía Pedro su vida, versículo 14. Dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando Pedro aquí? De la profecía que nosotros recién leímos. Versículo 15. Además yo procuraré con diligencia en todo tiempo, después de mi partida, que ustedes puedan recordar estas cosas. 70 años tenía Pedro al escribir esta carta y él sabía que las profecías de Dios no fallan y que pronto él iba a morir, él iba a mover su tienda. Él iba a mover su tienda para un lugar permanente ahora, el lugar donde él estaría con el Señor. Así que él dice, yo procuraré con diligencia, y miren, en todo tiempo, después de mi partida, que ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro no solamente está preocupado por hacer un impacto ahora, sino que también un impacto después de su partida. 2000 años después nosotros seguimos leyendo las cartas de Pedro, hermanos. Y ese era
el anhelo que Pedro tenía de que después de que él moviera su tienda, él pudiera estar animando a los hermanos en la fe. Una de las cosas que me pregunto yo es, si el Señor me llama a su presencia hoy, ¿cuál será el legado que yo dejaría para la próxima generación? ¿O cuál será el legado que quedaría para aquellas personas que quedan? Yo espero que el día que yo parta, pues alguien pueda decir, por lo menos el hermano Abner podía o le fascinaba compartir el Evangelio. Así que ahora que él no está, yo me siento animado y quiero compartir el Evangelio con otras personas. Así que después de que Cristo nos llame a su presencia, es una buena pregunta, ¿cuál es el legado que nosotros estamos dejando para otras generaciones? Pero otras dos implicaciones, hermanos, que nosotros encontramos aquí en este texto, es que cuando morimos, es seguro que si usted es un cristiano, yo quiero darle esperanza con esto, vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar en la presencia del Señor. Pedro dice, yo moveré mi tienda pronto. Mover la tienda implica irse a un lugar nuevo y permanente. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. El versículo 9 dice, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. ¿Cuál era la ambición de Pablo? Agradar al Señor. Pero también él veía como algo mucho mejor estar con el Señor que estar en esta vida. Dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. Pablo prefiere estar con el Señor. En otros pasajes él dice, yo no sé qué escoger. Yo no sé si escoger quedar aquí en la tierra para seguir animando a los hermanos o partir y estar en la presencia de Cristo Jesús, lo cual es mucho mejor. Hace unos días, hermanos, yo me enfermé y tuve que estar en el hospital y muchas personas me mandaban mensajes y me preguntaban cómo estaba, y tuve la oportunidad de hablar con un amigo mío de la universidad allá en Honduras, y una de las cosas que mi amigo me preguntaba era, oye, ¿y nunca tuviste miedo de morir cuando estabas enfermo? Y yo le respondí con mucha sinceridad, en ningún momento, le dije yo. Más bien en un momento dije yo, Señor, ya llévame. Pero en ningún momento tuve miedo de morir. Y muchas personas tienen miedo a la muerte. Y sabe, eso es por causa de que la muerte no es algo natural. La muerte llegó a este mundo, hermanos, por causa del pecado. Por eso nosotros tememos esa pequeña fracción de tiempo que es pasar de esta vida a la otra. Muchos temen ese momento. Pero cuando yo estaba ahí, yo sabía de que el pasar de esta vida a la otra es solamente, como dice la canción que nosotros cantamos a veces, un paso hacia el cumplimiento de la redención en Cristo Jesús. Así que yo quiero animarlos. Obviamente, muchas veces implica tener dolor, pasar de esta vida a la otra, y no lo culpo, pues no es algo natural. Pero las Escrituras nos dejan tantas promesas del hermoso que será pasar de esta vida a la eternidad con Cristo Jesús, que cuando nos empapamos nosotros de esas promesas, decimos, el pasar de esta vida a la otra va a ser un gozo total. Estar con Cristo por la eternidad, en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde Cristo Jesús nos tomará, nos llamará por nuestro nombre, nos sentará a la mesa, enjugará nuestras lágrimas y nunca más volveremos a llorar ni a sentir ninguna tristeza. Así que la implicación, hermanos, es que el día en que nosotros partamos de este mundo, estaremos para siempre con el Señor. Y la segunda implicación en el versículo 14 es que la muerte del creyente nunca es accidental. En la perspectiva de Dios, hermanos, hay un día en el que Él ya tiene planeado de los días que nosotros vamos a vivir. Nunca es accidental. Por más trágica que parezca, hermanos, la muerte de alguien
nunca es accidental. Usted recuerda que en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11, se habla de que Pedro llegó a estar encarcelado con su compañero Silas por compartir el evangelio a los judíos, por decirle la verdad a los judíos. Entonces vino un ángel y los liberó a ellos de la cárcel. Tanto fue así de que yo creo que Pedro se preguntó, ¿será hoy el día en que Cristo me profetizó de que yo iba a morir? Y entonces no fue ese día. Pero seguramente él se preguntó, ¿será hoy el día en que yo voy a morir? Pasaron los años y vivió mucho más de lo que quizás él pensaba que iba a vivir. Pero lo que nosotros podemos pensar aquí, hermanos, es que ahora que Pedro tiene 70 años y que ahora lo toman y lo tienen encarcelado y que va a ser llevado para ser crucificado, Dios pudo haber hecho lo mismo, mandar un ángel, abrir las puertas de la cárcel y hacerlo salir como lo hizo 30 años atrás. Pero Dios decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque esos eran los días que Dios ya tenía planificados para que Pedro viviera en este mundo. Así que ahora no mandó un ángel, sino que va a dejarlo morir de esa manera. Lo que aprendemos aquí entonces, hermanos, es que todas las cosas están planificadas por el Señor y por más trágica que parezca una muerte, el Señor es soberano y nada se escapa de su mano. En la perspectiva de Dios, todas las cosas que Él hace son buenas. Todas las cosas que Él hace son buenas. Así que estamos en medio de una pandemia todavía. Ninguna de las personas que han partido con el Señor no era algo que el Señor no tenía planificado. Todo está en las manos del Señor. Entonces, es bueno recordar eso. Que no debemos nosotros afanarnos por la vida o tratar de decir, soy yo el que debo mantenerme saludable. Esas cosas son buenas, pero al final Dios mantiene mi vida, hermanos. Él nos protege de todo virus, Él nos protege de enfermedad. Él nos da fuerza aún en medio de la enfermedad. Él mantiene nuestra vida, hermanos. Y por último, Pedro quiere que nosotros veamos que la verdad cristiana, hermanos, no es una verdad basada en los mitos como los mitos griegos. La verdad cristiana es basada en una historia real que él pudo contemplar. Pedro negó a Jesús, vio cómo lo llevaron, lo arrestaron, cómo lo pusieron en una cruz, pero Pedro también fue aquel que pudo ver a Jesús cuando resucitó. Así que, y antes de que Jesús muriera, Pedro fue una de las personas que miró a Cristo Jesús glorificado. Entonces, dice el versículo 16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas, inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Nuestra fe está basada en testigos oculares. ¿Sabe lo que dicen muchas personas? De que cuando algunos de los que vieron a Jesús cuando Él resucitó, lo vieron en cuerpo, dicen que ellos tuvieron una visión que no fue algo real. Pero en una ocasión, cuando Cristo Jesús sube delante de más de 500 personas, todos lo vieron. Cuando una persona está teniendo una alucinación, puede ser que una persona tenga esa alucinación, 2 personas, pero 500 personas viendo lo mismo, eso no tiene explicación. Y la única explicación que puede tener es que nuestra fe tiene una historia. Si usted va y lee los libros de las personas que no eran cristianas, ellos van a decir, Cristo Jesús existió y nosotros escribimos estas cosas. Fuentes extra bíblicas dicen que Jesús existió. Los soldados romanos que habían puesto para cuidar
la tumba de Jesús, si ellos decidían vender o decidían hacer algo con el cuerpo de Cristo Jesús, ¿sabe? Ellos iban a pagar con su propia vida. Así que no creo que haya alguien tan poco inteligente para decir, sí, acepto tanto dinero para poder liberar el cuerpo de Jesús que está aquí, porque muchos dicen que se lo robaron y voy a pagar con mi vida. Entonces no hay sentido en decir de que, bueno, los soldados hicieron negocio con el cuerpo de Jesús. Entonces llegamos a la conclusión, hermanos, que nuestra fe es algo que es basado en los hechos históricos que muchas personas vieron. La segunda venida, dice Pedro, de Cristo Jesús es inminente y segura. El poder y la venida de Cristo Jesús son cosas importantes, hermanos, que debemos recordar. La segunda venida de Cristo es el corazón de nuestra fe. Si nosotros no tuviéramos esperanza de que Cristo Jesús va a venir otra vez, ¿a dónde pusiéramos nosotros nuestra esperanza? No hubiese esperanza. Es el corazón de nuestra fe. La confianza, hermanos, que nosotros tenemos en la segunda venida es el resultado de observaciones históricas. Personas que vieron y tocaron el cuerpo de Jesús cuando Él resucitó. Así que este conocimiento es tan importante para Pedro como es importante para nuestra fe hoy, pues tiene un sustento histórico real, no son mitos y leyendas, dice Pedro. John Piper dice, la sangre que fluye a través de la verdadera fe cristiana nunca florece en la ignorancia. ¿Sabe? Es importante para nosotros, hermanos, conocer la historia de la iglesia, conocer todos estos hechos que tienen un fundamento histórico. Y finalmente Pedro termina este pasaje recordando un evento majestuoso de la transfiguración de Cristo Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pedro pudo haber recordado a sus lectores que Cristo apareció después de resucitar y después de haber estado 3 días en la tumba. Pero la experiencia que marcó su vida fue la transfiguración de Cristo Jesús. 30 años después, Pedro sigue recordando ese evento, la transfiguración de Cristo Jesús. Y Pedro sigue pensando, así como lo vi en gloria, ahí en el monte de los olivos, así vendrá Jesús también en su segunda venida. Nosotros deberíamos estar esperando de la misma manera, hermanos. Así que, para concluir, 3 cosas que quisiera recordar acerca de este mensaje, hermanos, es acerca de la repetición, la importancia de la repetición de estas cosas. ¿Recuerdan ahí en Deuteronomio capítulo 6? Se decía de que tenían que repetirse las cosas una y otra vez. La fe cristiana funciona de la misma manera, hermanos. ¿Y qué cosas repetimos? Lo que Pedro ya ha dicho en los primeros versículos, ¿verdad? Acerca de añadir a nuestra fe todas esas virtudes. Adornar nuestra fe con ese tipo de cosas. Y lo segundo, hermanos, la segunda venida de Cristo es inminente. Esperamos a Cristo Jesús y eso es seguro. Pero ¿sabe qué va a decir Pedro después? Para Dios, un día, son como 1000 años. Y 1000 años son como un día. Así que por mucho tiempo la iglesia cristiana ha estado esperando la venida del Mesías. Y en el tiempo de Pedro también ellos estaban ansiosos esperando la venida de Cristo. Pero cuando analizamos ese versículo en la historia, hermanos, solo llevamos 2 días según la manera en que Dios ve el tiempo. Así que podríamos decir, wow, Señor, ya te tardaste mucho, ¿no? Pero según cómo el Señor ve el tiempo, llevamos 2 días apenas, 2000 años. Así que la venida del Señor es segura, pero hay un versículo que Pedro va a decir más adelante, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente para con todos, para que muchos vengan al arrepentimiento de Cristo Jesús.
El Señor es paciente y si el Señor no ha venido hoy, hermanos, es porque Él todavía tiene personas que quiere salvar en esta tierra y nosotros somos sus agentes para salvar, para que estas personas puedan escuchar el Evangelio. Por último, la seguridad de nuestro encuentro con el Señor, ya sea después de la muerte o si nos encuentra con vida, hermanos, y nos encontramos con Él en el cielo. Ese es algo glorioso y todos los cristianos van a tener la oportunidad de encontrarse con su Salvador. Yo espero que usted pueda ser animado, hermano, y que el temor pueda irse de su vida cuando las cosas parecen inciertas. Porque tenemos la esperanza segura de que un día nosotros vamos a estar con el Señor, tal como Pedro tenía esa esperanza. Así que vamos a orar y agradecer al Señor por esa esperanza. ¿Sabe? No hay cosa más triste que ir donde una persona ha partido de este mundo y se fue sin tener a Cristo Jesús, sin tener una esperanza. Yo espero que hayan personas que puedan analizar lo que hoy estamos predicando y preguntarse si tienen esa esperanza. Pero para aquellos que ya la tenemos, no tenemos otra cosa más que gloriarnos y decir, no tememos a la muerte, porque la muerte es solamente un paso para el cumplimiento de la redención. Oremos.